es una de las preguntas más frecuentes entre los estudiosos de las Escrituras y los creyentes apasionados por la sana doctrina. Si la Biblia es una unidad perfecta, ¿por qué existe una desconexión terminológica aparente entre los dos testamentos? En el Antiguo Testamento, el nombre propio de Dios aparece casi 7000 veces. 7000 veces donde el Creador se identifica de manera personal. Sin embargo, al entrar en la era de los Evangelios y las Epístolas, la palabra Jehová desaparece del mapa textual. ¿Es un error de traducción? ¿Es una conspiración? ¿O es una de las transiciones teológicas más fascinantes de la historia de la salvación? Para entender la ausencia, primero debemos entender la presencia. Debemos retroceder hasta el encuentro de Moisés con la zarza ardiente en Éxodo. Cuando Moisés pregunta, ¿cuál es su nombre?, Dios no responde con un título genérico. Él responde con el tetragramaton an Yahweh. En el hebreo antiguo, este es un verbo causativo que sugiere yo soy, el que soy, o el causa que llegue a ser. Es el nombre del pacto, el nombre que separa al Dios de Israel de los ídolos mudos de las naciones circundantes. Sin embargo, algo cambió durante el exilio babilónico. Los escribas judíos comenzaron a rodear el nombre de un muro de silencio. El temor de pronunciar incorrectamente el nombre sagrado llevó a una práctica radical. El tetragramaton se escribía, pero no se pronunciaba. En su lugar, cuando un lector llegaba a las 4 letras sagradas, decía Adonai o simplemente Hashem, que significa el nombre. Cuando los escritores del Nuevo Testamento entran en escena, el mundo judío ya llevaba siglos sin pronunciar el nombre original. El hebreo es un idioma que originalmente se escribía solo con consonantes. Las vocales eran parte de la tradición oral. Al dejar de pronunciarse, el sonido original de las vocales del nombre divino se perdió en la bruma del tiempo. Muchos se sorprenden al saber que la palabra Jehová no es un nombre hebreo antiguo, sino una combinación híbrida, creada mucho después. Siglos después de Cristo, los masoretas añadieron puntos vocálicos, pusieron las vocales de Adonai sobre las consonantes y HWH traductores de la Edad Media mezclaron las consonantes de uno con las vocales del otro, dando origen a la palabra Jehová. Cuando los apóstoles escribieron sus cartas, esa palabra ni siquiera existía en el vocabulario humano de aquel entonces. ¿Qué fue lo que realmente escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuando se referían al Dios de Israel? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a los autores a usar el griego y qué palabra eligieron para sustituir el nombre del pacto? Quédate, porque en la segunda parte vamos a analizar el idioma que cambió la historia del mundo y la traducción que Jesús mismo utilizó. Para comprender por qué el Nuevo Testamento no contiene el nombre hebreo, debemos entender el mundo en el que nació Jesús tras las conquistas de Alejandro Magno. El griego se convirtió en la lengua franca, el idioma del comercio, la filosofía y la política. Aunque los judíos en Judea hablaban arameo y leían hebreo en las sinagogas, el mundo conocido hablaba griego. Dios, en su soberana providencia, preparó el escenario para que el Evangelio se extendiera rápidamente, y eso requería un idioma universal. Por esta razón, el Nuevo Testamento fue inspirado y redactado originalmente en griego, koinan. Pero, ¿qué pasó con las escrituras hebreas? Unos 250 años antes de Cristo, en Alejandría, Egipto, se llevó a cabo una gran tarea. La Septuaginta LXTS. 70 sabios judíos tradujeron la Torá del hebreo al griego para los judíos de la diáspora. Aquí ocurre el cambio clave cuando estos eruditos llegaron a las 4 letras sagradas y HWH. No intentaron transliterarlas al griego. En su lugar, decidieron traducir el significado. Como el lector decía, Adonai, Señor, ellos escribieron la palabra griega, Kyrios. Este punto es crucial en Jesús y sus apóstoles utilizaron frecuentemente la Septuaginta. Los autores inspirados usan el vocabulario de la LXX. Tomemos como ejemplo el Salmo 110:1, que dice en hebreo, An dijo y HWH a mi Adonai. Cuando los escritores del Nuevo Testamento citan esto, escriben bajo inspiración, An dijo el Kyrios, a mi Kyrios. Si el Espíritu Santo hubiera querido el nombre hebreo original en el texto griego, habría dirigido a los autores
a escribirlo así. El Espíritu Santo validó el uso de Kyrios Señor como el sustituto legítimo para referirse al Dios del pacto. Como historiadores, miremos la evidencia arqueológica. Tenemos miles de fragmentos y manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. En ninguno de ellos aparece el tetragramaton en medio del texto griego. La Iglesia primitiva adoptó la terminología de la Septuaginta. El uso de Kyrios no fue una pérdida de identidad, sino una expansión. El Dios de Israel ahora se revelaba como el Señor de todas las naciones. Si el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, ¿significa esto que el nombre de Dios perdió importancia? ¿O será que Dios preparaba al mundo para una revelación donde su nombre ya no sería solo consonantes, sino una persona? Prepárate para la tercera parte. Vamos a descubrir cómo el Nuevo Testamento eleva el concepto del nombre de Dios. ¿Fue un error humano o una omisión accidental que el nombre Jehová no apareciera en el Nuevo Testamento? La respuesta es un rotundo no. Si el Espíritu Santo decidió que el griego Kyrios sustituyera al hebreo YHWH, fue para enseñarnos la revelación progresiva de Dios. En el Antiguo Testamento, el tetragramaton representaba la santidad inalcanzable de Dios y su pacto con una nación específica. Pero cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Él les dice: «Oren así en Padre nuestro». La ausencia del nombre ritualista marca el inicio de una era de intimidad. Dios se revela a través de una relación familiar. El uso de Abba y Vader nos indica que el velo se ha rasgado. El Dios del Sinaí es ahora el Padre cercano. Al usar la palabra Kyrios para referirse tanto al Padre como a Jesús, los escritores hacían la afirmación teológica más audaz de la historia. Filipenses dice que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Entiendes lo que esto significa? La ausencia de la palabra Jehová no es una pérdida, es una transferencia de gloria. Todo lo que el nombre YHWH representaba ahora reside plenamente en la persona de Jesucristo. Él es el YHWH manifestado en carne. No es que el nombre de Dios se haya perdido, es que el nombre de Dios se ha personificado en Jesús. Como dice Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Espero que este recorrido haya fortalecido tu confianza. La Biblia tiene la intención divina de revelarnos a Cristo. Si este video te ayudó, compártelo y suscríbete para más estudios. Comenta qué otro tema te gustaría analizar. Dios te bendiga.